Lunes 21 de julio, primer día hábil de esta semana, Día Mundial del Perro y momento de revisar cuáles son los títulos más resaltantes de la pantalla. Por supuesto, acá lo compartimos. Vamos a empezar. Tenemos que mencionar los aranceles de Donald Trump, el inminente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, tomando en cuenta que son presidentes que se llevan bien. Hay alianzas entre ambos países. Veremos cuál es la resolución de este acuerdo. Pasamos al siguiente título, nos lleva hasta la mitad del mundo. Tenemos que hablar de alias Fito, quien se declaró inocente en los Estados Unidos y que venía cumpliendo una pena de 34 años por sicariato, por liderar bandas narcocriminales. Ya vamos a revisar los pormenores. De Ecuador directamente a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ahora abre una investigación en contra de Nayib Bukele y pide a la Corte Penal Internacional y a la Organización de los Derechos Humanos a que interceda por violar los derechos de los presos. Están hablando no de ellos, de Nayib Bukele. Ya vamos a explicar esto juntos. De Venezuela nos vamos hasta Perú, una nueva denuncia contra Dina Boluarte. ¿De qué se trata? Ahora, ¿en qué está implicada la mandataria? Vamos a revisarlo enseguida. Y último de los títulos para usted en pantalla. En Chile se lleva a cabo en este momento la polémica cumbre de izquierda, donde asistieron el presidente de Colombia, el presidente de España, Pedro Sánchez, está Gustavo Petro, Lula da Silva. Por supuesto, quiero mostrarle a usted todos los detalles de lo que allí sucede enseguida. Pero antes, vamos a abrir la ventana. A ver, algún paraíso de América Latina. Nos vamos hasta Chile. Mire usted, este es uno de los puertos más importantes del país, una hermosa postal, un atardecer que llega en este momento. Recuerden nuestras redes sociales para usted, por todas partes donde nos busca nos encuentra, como The News OK, en Instagram, en TikTok, en todas partes como The News OK. Y nuestro WhatsApp que aparece en pantalla. Solamente escanea el QR, por ahí estamos en contacto directo. Además, si quiere revivir programas especiales, entrevistas, pues lo puede hacer a través de nuestra plataforma de YouTube, que también la comparto a esta hora. Recuerda que hoy es lunes de clave, la clave con Alfredo Leuco a las 21 horas, en Argentina y Uruguay a las 20, en Chile y a las 19, en Colombia, Ecuador y Perú. Y tenemos que hablar en este momento del exmandatario Jair Bolsonaro. El viernes 18, recuerde usted, se dio una orden de prisión domiciliaria y además el uso de una tobillera electrónica. Esto como una respuesta del Supremo Tribunal Federal, no a Jair Bolsonaro, a los Estados Unidos. Días anteriores, el presidente Donald Trump había dicho que la manera en la que estaban tratando al expresidente era una vergüenza internacional y una cacería de brujas, como un mensaje para hablar de lo que es la soberanía, la autonomía de la justicia brasileña. Se emite esta orden de prisión a Jair Bolsonaro y el argumento que se le ofrece es que temen que quiera huir del país. Él en varias oportunidades dijo que no pretende irse del país y hoy, mostrando su tobillera electrónica en medio de la prensa, dijo lo siguiente. Vamos a escuchar lo que decía. ¡Justicia! A ver, vamos a escuchar. No robé los fondos públicos, no maté a nadie, no trafiqué con nadie. Esta es la mayor humillación para nuestro país. Una persona inocente, lo que le están haciendo a un expresidente de la República. Enfrentaremos todo y a todos. Lo que me importa es la ley de Dios. Fíjese cómo señala además su propia tobillera electrónica. América Latina, y lo estábamos viendo y escuchando el exmandatario en medio de la prensa que le preguntaba, pues decía: tengo ahora este brazalete electrónico como una respuesta, una orden
del ministro Alexandre de Moraes. Recuerde que Jair Bolsonaro está siendo acusado por un intento de golpe fallido el 8 de enero de 2023 a las 3 sedes de poder allí en Brasilia, y además de tener conocimiento sobre un plan para asesinar al actual mandatario Lula da Silva. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona la situación. Se lo digo, esto tiene que ver con un agosto-septiembre, donde se entendería, pues vendrá el veredicto para Jair Bolsonaro, y una pena que de encontrarse culpable sería hasta de 40 años. Increíble. Y tenemos que hablar de la Fiscalía de Venezuela a esta hora, que abre una investigación en contra del presidente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y quien recibió a unos 250 inmigrantes que estos fueron acusados de participar o venir de las filas del tren de Aragua en los Estados Unidos, inmigrantes que habían delinquido. Esto era el mensaje que se daba inicialmente. En el medio de estos inmigrantes, por supuesto, llegaron a haber casos donde había unos que se metieron por error en este tumulto de migrantes apresados. Ahora, la Fiscalía General de Venezuela ha anunciado que se abre una investigación formal contra Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, tras las denuncias por los malos tratos y violaciones de derechos humanos que hicieron migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en el SECOT. Vamos a escuchar al fiscal de Venezuela. Escuche esto. El Salvador para la liberación de nuestros compatriotas tuvo la dignidad de liderar una épica campaña en favor de los derechos humanos. En contraparte, el sátrapa Bukele, que créame, supera con la acción que hizo en el SECOT, porque la dirigió él. Él fue el que ordenó todas las torturas y maltratos que vamos aquí a detallar, los testimonios que hemos recabado. Él fue el que organizó la acción, el autor intelectual, y quién sabe si no se camuflajeaba de vigilante de esa prisión atroz para él mirar lo que allí ocurría. Pues yo estoy seguro que la vigiló día y noche con cámaras en su casa, en el baño de su casa, donde fuese, ¿no? Bien, además de las afirmaciones de Tarek William Saab alineado a Nicolás Maduro en Venezuela, pues también están las palabras de estos mismos migrantes, quienes fueron intercambiados entre El Salvador, 250 presos venezolanos, a cambio de los 10 prisioneros estadounidenses que se encontraban allí sin libertad en Venezuela. Esto sucedió, recuerda que Estados Unidos, para ponerlo en contexto mucho más amplio, pues dio la orden de aplicar esta ley al enemigo extranjero, que no se aplicaba desde la guerra. Y fíjese que consistiera en tener la posibilidad de sacar a tantas personas directamente del país sin pasar por ningún proceso. A esto se le ofrecieron $6 millones al presidente de El Salvador para que éste recibiera a estos 250 venezolanos. Allí estuvieron presos en el SECOT, ya entendemos que es la cárcel de máxima seguridad, que ha devuelto, ¿sí?, la paz al país, con muchas críticas, eso sí, de las organizaciones de los derechos humanos. Vamos a escuchar a estos mismos migrantes lo que decían. ¿Qué tal? Bueno, un saludo primero que todo a nuestro presidente Nicolás Maduro, al fiscal general de la República, Tarek William Saab, por habernos brindado esa oportunidad de habernos sacado de aquel infierno en el que estábamos viviendo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aquí estamos presentes nuestros compañeros de celda para darle a mostrar más o menos el maltrato que recibimos. Es un impacto de perdigón. Nuestros compañeros fueron golpeados también, los cortaron, un hematoma, impacto de perdigón también. Ese era el modo operandi de la República.
reprimenda hacia nosotros? Cuando me pegaron con el rolo y me partieron. Muéstrame su mi compañero. Es una forma de... Me partieron la cabeza, estábamos ya indefensamente. Donde solo por bañarte, por estresarte, por simplemente hablar y pedir permiso, señor oficial, necesitamos algo, le daban esa reprimenda, no caían Bien, a ahí golpe. estábamos escuchando lo que eran las palabras de estos migrantes. La realidad es la siguiente y quiero que lo veamos con total objetividad, la más que se pueda. Estos dicen mi presidente Nicolás Maduro, pero estaban en los Estados Unidos. La pregunta es qué estaban haciendo allá, si tan contentos estaban con la situación del país. ¿No es cierto? Ya uno parte desde esta primera base, la primera premisa. Estos regresaron a Venezuela, reitero, en un intercambio que se hizo con El Salvador, la mediación del presidente Nayib Bukele, quien ahora está en el medio de esta investigación que se ha hecho, ¿sí?, por parte de la Fiscalía General de Venezuela, Tarek William Saab, tanto a la Corte Penal Internacional como a la Organización de los Derechos Humanos de la ONU. Si responden con la misma celeridad con la que la oposición denunció lo que pasó hace casi un año, el 28 de julio, usted sabe lo que va a pasar. Nada. Vamos a escuchar a Nayib Bukele hasta ahora. Negotiations trying to set you, all of you, free, but also 80 political prisoners from Venezuela. So over there, we secured the release of 80 political prisoners and all American citizens that were also held prisoners too. Bien, eran las palabras del presidente Nayib Bukele dando estas apreciaciones de lo que fue ese intercambio. Recuerde que corresponde a la ley de enemigos extranjeros aplicada por los Estados Unidos el pago que se le hace a El Salvador como corresponde por recibir a estas 250 personas y estos se envían a Venezuela a cambio de los 10 estadounidenses que habían estado prisioneros, además de otros venezolanos también que habían estado prisioneros. Recuerde usted que la situación en Venezuela pues es complicada, los apresan, los encarcelan y estos no tienen derecho a una defensa pública. No hay que ir demasiado lejos. Tenemos el caso de Nahuel Agustín Gallo de Argentina en Venezuela. No se sabe su paradero, ya han pasado muchos días y no hay un acceso ni a información, ni a llamadas, ni tampoco a lo que es una defensa privada. Y a quien vemos en pantalla, pues este es Fabián Buglione, el uruguayo que fue también liberado. Y la historia suya nos remonta a octubre del año pasado, cuando fue detenido al intentar cruzar el puente fronterizo con Colombia. El canciller Mario Louboutin ha celebrado la noticia de que este finalmente fue puesto en libertad. Fíjese que el uruguayo Buglione llegó al puente Atanasio Girardot, que une allí al norte de Santander en Colombia, con el estado Táchira en Venezuela, y le envió un WhatsApp a su pareja, le avisó que lo habían detenido en ese paso fronterizo. El siguiente mensaje que le envió era para decirle que la policía chavista le iba a decir cómo seguiría la situación. Desde ese entonces, el celular de Buglione se apagó y de su paradero se conoció poco hasta este viernes, cuando el secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en Venezuela. Desde la Catedral de San José, Carmen Alvarado se encuentra para hablar de los caminos del Papa León XIV. Compañera, si me escuchas, ya estamos contigo. Los detalles.
¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes y también muy buenas noches para parte de América Latina. Estamos en vivo aquí desde la provincia constitucional del Callao. Es que el gobierno de la mandataria Dina Boluarte pues oficializa el lanzamiento de estas rutas del Papa León XIV de forma simultánea en estos momentos en diferentes ciudades. Por ejemplo, también como La Libertad, Lambayeque, Piura y el Callao, donde nosotros nos encontramos, regiones donde el Papa Robert Prevost, ahora Papa León XIV, pues ha hecho su misión pastoral, ha recorrido, ha tenido un protagonismo y en estos momentos ha empezado la ceremonia. Ustedes van a poder ver a continuación algunas personalidades que precisamente se han acercado hasta este punto, Andy. Estamos hablando del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Chaler, también el ministro del Interior Malaver, también está el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, también de Trabajo y Promoción del Empleo, así también como el alcalde provincial del Callao, Pedro Espadaro. Como te estaba diciendo, la presentación se está realizando de manera simultánea en Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao. Esta ruta turística se denomina Los Caminos del Papa León XIV. Va a incluir estas 4 regiones del país y va a contar con la presencia también de autoridades nacionales, regionales y de la Iglesia. Por ejemplo, también aquí quienes están sentados parte miembros de la diócesis del Callao. Y de esta forma el gobierno lanza de manera oficial esta ruta turística que es muy importante para el país, también para promover el turismo y dar cuenta también de la vida de Robert Prevost, ahora Papa León XIV, quien ha dado su vida pastoral, su misión aquí en todo el territorio nacional. Andy. Carmen Alvarado, estas imágenes que nos acompañan en este momento, yo lo decía antes de conversar contigo, compañera, que esto representa algo muy especial para todos los peruanos y esto se marca desde el instante en el que asume el Papa León XIV y rompe el protocolo en ese momento para saludar a todas las personas del Chiclayo. Es decir, la primera ruptura de ese protocolo fue para hablar en español y por supuesto esto implicó que no era solamente un Papa del Perú, sino un Papa de América Latina. Totalmente de acuerdo, Andy, y eso también, este circuito turístico religioso va a poner en valor la fe, la historia y también el patrimonio cultural del primer puerto, aquí del Callao, donde nosotros nos encontramos. ¿Qué tienen en imágenes? Son las autoridades, entre ellos Pedro Espadaro, también está pues el ministro de Riego, también el ministro Malaver y otras autoridades que se han concentrado aquí para dar de forma oficial, inaugurar o lanzar esta ruta turística. Este es el patio de la iglesia matriz, donde también se van a realizar activaciones artísticas, música en vivo, explicaciones también de fe popular y hay una conexión también vía streaming con otras ciudades de Chiclayo. Si tenemos una pantalla precisamente acá al costado, a la izquierda, seguramente lo van a ver en breve. Esas son las pantallas de la conexión vía streaming que se está realizando con las ciudades de Chiclayo, Piura y Trujillo, donde también se está implementando esta ruta del Papa León XIV, también como parte, Andy, de un esfuerzo descentralizado de promoción religiosa y cultural. Entonces, básicamente es un gran día donde se lanza oficialmente esta ruta turística Caminos del Papa León XIV. Ahora, en la ruta Chalaca, Andy, debo decirte que comprende 4 importantes puntos de valor histórico y religioso: el santuario de Nuestra Señora del Carmen de la Legua, también el arzobispado del Callao, la parroquia Santa Rosa, donde nosotros también hemos entrevistado, y la iglesia matriz del Callao es esta la que precisamente ves en imágenes. También la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Silú León Chempén ha participado en la ceremonia de manera remota desde Chiclayo, es decir, todas las autoridades también se han colocado en estas posiciones, en estas regiones, ¿no? Y se ha destacado la trascendencia de esta iniciativa, no solo por, digamos, para articular estos lugares emblemáticos de la fe, sino también porque es una poderosa herramienta de desarrollo sostenible para las regiones, porque va a atraer, sin lugar a dudas, a millones y millones de turistas. Entonces, en estos momentos se va a comenzar a inaugurar esta ruta tan importante, esta ruta turística Caminos del Papa León XIV. Andy, contigo en estudios, compañero. Gracias, Carmen Alvarado, por mostrarnos, como siempre, la realidad, lo que está ocurriendo allí en tu país. América Latina, seguimos recorriendo la región. Acompáñeme.
Latinoamérica, y tenemos que hablar del líder de la banda ecuatoriana Los Choneros, Adolfo Macías. Este es alias Fito, quien hoy ha comparecido. Recuerde usted que el domingo él sale de Ecuador después de que en la audiencia se confirmara que efectivamente él iba a cumplir con la orden de extradición desde los Estados Unidos, donde se le acusa de varios delitos, entre ellos liderar una banda narcocriminal, sicariato, tráfico de drogas. De hecho, en Ecuador él ya cumplía con una pena de 34 años de prisión y que en este caso, al aceptar irse hasta los Estados Unidos, se evalúa la pena en cómo queda, porque hay un acuerdo, por supuesto, entre ambos países. Hay que ver porque todo esto se da en el marco de una nueva reforma constitucional que hizo el presidente Daniel Noboa, que permite la extradición de estos criminales, porque de otra manera, bajo la antigua constitución del país sudamericano, la realidad es que él iba a tener que cumplir su pena allí en Ecuador, como lo venía haciendo en la cárcel La Roca en Guayaquil, antes de escaparse y ser encontrado en el búnker que estaba debajo de la casa de su novia, un búnker que no era una cueva ni nada por el estilo, sino un lugar con terminaciones de lujo. En un mega operativo fue detenido. Orden de extradición de los Estados Unidos, se accede, se acepta, y el domingo viaja allí. Entonces ha comparecido ante la corte, y esta vez para decir que es inocente de todo lo que se le acusa, tal cual usted lo está escuchando. Alias Fito, el líder de la banda ecuatoriana Los Choneros, ha dicho que él no ha hecho ni cometido ninguno de los delitos de los que se le acusa, como por ejemplo, yo le decía, el tráfico de drogas y armas. Macías tiene 45 años y al escuchar sus acusaciones, pues dijo que él era inocente. ¿Qué dijo su defensa, su abogado? Vamos a escucharlo. La realidad es, los cargos son un poco raros. Mi cliente, esta es primera vez de mi cliente en los Estados Unidos, pero supuestamente este señor traficó en armas en los Estados Unidos. Y no tiene sentido. Bien, esto es lo que decía su defensa, pero hay muchas matrices de opinión y análisis que se hacen, inclusive en cómo alias Fito, el líder de la banda Los Choneros en Ecuador, se presentó, cómo le cambiaron el look. Fíjese usted cómo ahora parece, si tuviéramos que juzgar por cómo luce, ¿no?, una persona decente en comparación a cómo fue detenido. Sí, se notaba lógicamente cómo estaba abandonado en su aspecto físico cuando se encontraba en ese búnker de alta gama, para nada sufriendo con la comodidad, hacemos referencia a la comodidad en ese búnker donde estaba escondido bajo la cocina, la casa de su novia. Él ha dicho que es inocente. Veremos lo que suceda en los próximos días con la ley estadounidense, que es la que determinará el futuro de alias Fito. Nos vamos directamente hasta Colombia, esta vez para hablar de la no asistencia, la ausencia de Álvaro Leiva. Tenía que cumplir hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a escuchar esto. Un gusto saludarlos, transmitimos en vivo desde la ciudad de Bogotá con los hechos más importantes de Colombia para toda Latinoamérica en nuestra señal internacional de DNews. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Congreso de la República, donde hoy tenía que comparecer el ex canciller Álvaro Leiva Durán por las 3 cartas que había publicado señalando al presidente Gustavo Petro de alejarse de la agenda internacional en sus viajes diplomáticos y también de perderse varias horas sin conocimiento alguno de su paradero y estar vinculados, según el ex canciller, a situaciones de consumo de drogas ilícitas. Pues bien, en este recinto justamente donde ustedes están viendo es la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, que en este momento está totalmente cerrada, y se ha confirmado que Álvaro Leiva no llegó ni va a llegar en el transcurso del día. La comisión está totalmente cerrada, está con el sello de seguridad que se tenía previsto
por las vacaciones de todo el Congreso de la República. Y es que Álvaro Leiva estaba citado hacia las 11 de la mañana, hora Colombia, para poder rendir su testimonio sobre estas cartas que había dado a conocer contra el presidente de la República. Recordemos que el exministro de Relaciones Exteriores justificó su inasistencia por problemas de salud con su esposa y le ha dicho a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes que se busque otra fecha destacada para poderlo hacer. Este es el ambiente que se vive en este momento aquí en las comisiones de la Cámara de Representantes, la verdad que muy vacío en este punto donde no hay mayor presencia ni de congresistas ni tampoco sobre esta diligencia que tenía que dar a conocer hoy el ex canciller Álvaro Leiva. Él ha dicho, según dio información uno de los integrantes de la Comisión de Acusaciones, que está dispuesto a proponer una nueva fecha y una hora para comparecer ante la comisión. El testimonio de Leiva fue solicitado, recordemos, en el marco de una acción promovida por el exministro de Justicia Wilson Ruiz contra el presidente Gustavo Petro. En esa acusación, Ruiz pide investigar al mandatario por presuntos problemas de salud que, según él, afecta el ejercicio de su cargo. El exministro de Justicia solicitó además que Petro se sometiera a exámenes médicos en entidades relacionadas como Medicina Legal, relacionadas también entidades como la Fundación Clínica Santa Fe, que es una de las más importantes en Colombia, entre otras entidades. La petición, por supuesto, recordemos, la hizo directamente el exministro Ruiz ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La información en este momento es entonces que el ex canciller Álvaro Leiva Durán no compareció hacia esta citación que se tenía previsto el día de hoy, no la confirmó, pero le ha dicho a uno de los integrantes de la comisión que miren la manera de poderla reprogramar, que sea en una fecha cercana y en una hora donde él tenga disponibilidad durante la agenda para venir aquí y dar a conocer por qué escribió las cartas, por qué el contenido que tenía y sobre todo cuál era la postura o el objetivo de publicar estas cartas frente al presidente de la República. La Comisión de Acusaciones continúa cerrada, no hay en este momento alguien que nos pueda atender para dar información al respecto. Reiteramos, Álvaro Leiva Durán no asistió a la Comisión de Acusaciones para responder sobre las cartas que había escrito contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Esta es la información que estamos originando desde el centro de Bogotá, en las instalaciones del Congreso de la República. Ustedes continúen con más información. Somos DNews, somos Latinoamérica.